Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 ya del aula Gerencia de Proyectos, esta lectiva profesional que ustedes están desarrollando en cada uno de sus programas académicos. Quienes habla, recuerden mi nombre, perdón, John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura de Gerencia de Proyectos. Vamos a dar un par de minutos mientras se continúan sumando compañeros dentro de la sesión sincrónica. En este momento pues recién veo que se ha sumado Lisette. Buenas tardes para Lisette, que está allí conectada al encuentro sincrónico. Vamos a dar un par de minutos hasta las 6:03, 6:04 y, e iniciamos entonces con lo que es el desarrollo de esta sesión sincrónica. Ya volvemos. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, ahora sí, sirvió un poco la espera que estábamos dando. Ya en este momento veo por allí a Lisbeth, creo, conectada, a Daniela, a Lisette, a Margarita, a Luz Marina, a Mauricio, a Osvaldo, a Sandra, a Stephanie y a Gisenia, que en este momento ya pues se han unido al encuentro sincrónico. Bienvenidos todos, entonces vamos a dar inicio a este encuentro sincrónico número 2 de nuestro curso. Vamos a hablar sobre algunas temáticas correspondientes a este módulo inicial, algunos conceptos asociados a lo que es proyectos, ¿no? Nuestro módulo número 1 se denomina Introducción a la gestión de proyectos. Ya hemos venido desarrollando por lo menos la mitad de lo que es este módulo. Ustedes ya presentaron en su gran mayoría la actividad número 1. Solamente creo que 5 o 6 estudiosos de los 42 que están en este grupo presentaron esa actividad número 1. La semana anterior yo califiqué esa actividad. Ustedes ya cuentan con su respectiva retroalimentación y saben que este próximo lunes, 1 de marzo ya, tiene vencimiento la segunda actividad evaluable, ¿no? Que es un quiz que, como es costumbre y ustedes ya lo saben, tiene vencimiento a las 8 de la mañana, ¿no? De este próximo lunes. Bien, esta sesión sincrónica voy a hablar sobre algunos conceptos asociados
a lo que es el proyecto, de la estructura principalmente que compone un proyecto, los apartados importantes, digamos que conceptos de los cuales nosotros hablemos aquí. Posiblemente les aparezca una, dos preguntas en ese quiz que van a desarrollar. Otras preguntas también obviamente saldrán del material de estudio, por eso les recomiendo verificar esos textos, esos documentos que están allí cargados dentro del material de estudio. Al final voy a hablar sobre, más que sobre la segunda actividad, voy a hablar un poco sobre la actividad siguiente, que es la actividad número 3, y lo que sería nuestro siguiente encuentro sincrónico, que viene siendo el próximo lunes, ¿no? El lunes 1 de marzo. Es un espacio para que se resuelvan dudas, inquietudes de esa actividad número 3. Voy a adelantar un poco la apertura de esa actividad precisamente porque esa actividad está programada para que abra una vez venza la actividad 2, es decir, este lunes a las 8, pero con el objetivo de que ustedes tengan más tiempo de poder observar la actividad, de ver de qué se trata, de intentar realizar una breve solución del ejercicio o tratar de plantearlo. Pues voy a adelantar esa apertura posiblemente al día sábado o el día viernes para que ustedes tengan ese tiempo del fin de semana de echarle un ojo al ejercicio, ¿no? Y que precisamente en esa sesión sincrónica de 8 días pues traigan las preguntas, inquietudes que tengan, porque tal vez si lo dejamos para la apertura el lunes a las 8 no van a tener el tiempo de revisar el ejercicio y van a llegar a ese encuentro de hoy en 8 días sin preguntas, sin inquietudes y vamos a perder todos el tiempo, ¿no? Entonces por eso voy a adelantar un poco, pero bueno, más adelante o al finalizar la sesión voy a hablar puntualmente de lo que es el ejercicio y de la sesión sincrónica que vamos a desarrollar de hoy en 8 días. ¿Bien? Bueno, la agenda del día de hoy es realizar una breve introducción al módulo, hablar de lo que se trata este módulo número 1, que ustedes al igualmente ya han venido desarrollando. Vamos a hablar de las competencias a desarrollar, vamos a hablar del concepto de proyecto, de qué se tratan los proyectos, cómo se realiza la planeación de un proyecto y las metodologías de gestión y formulación y evaluación de proyectos. Al finalizar voy a mencionar algunas conclusiones importantes de la sesión, de la exposición, y hablaremos de esa siguiente sesión sincrónica, esa siguiente actividad y daremos cierre por lo menos a lo que es este primer encuentro sincrónico, ¿no? Bien, nuestro módulo número 1, como ya lo mencioné hace un momento, se denomina Introducción a la Gestión de Proyectos. Este módulo pues los acerca a ustedes a lo que es el concepto de proyecto, asociado no únicamente a las labores profesionales, al entorno empresarial, sino teniendo en cuenta que un proyecto es o cabe dentro de la definición de todo tipo de actividad humana, ¿no? Cualquier tipo de acción que nosotros desarrollemos requiere de un esfuerzo, requiere de una serie de actividades, requiere de una adecuada agrupación de ejercicios, de procesos que nos permitan conseguir un resultado final, ¿no? Un resultado que nosotros deseábamos conseguir o alcanzar precisamente con la suma de esos esfuerzos que realizamos. Precisamente este módulo busca aterrizar ese concepto para que lo logremos entender como un ejercicio que nosotros comúnmente podemos o llegamos a realizar dependiendo pues de esa finalidad que nosotros buscamos con la ejecución de nuestras actividades. Este módulo inicial nos permitirá entonces poder identificar de qué se trata un proyecto, cuáles son los elementos más importantes que se trabajan o que se abordan a la hora de definir un proyecto y que debemos tener en cuenta a la hora de darle forma a sus proyectos. Yo siempre trato de orientar este tipo de asignaturas hacia una perspectiva de emprendimiento, porque considero que es uno de los elementos más importantes que se deben trabajar desde la academia, orientar a los estudiantes a
poder emprender, a realizar sus proyectos individuales de emprendimiento, a desarrollar empresa, a generar empleo también, para dinamizar la economía y pues que ese emprendimiento de aquí a futuro se pueda convertir en un beneficio tanto para ustedes como también para otras personas, inclusive sus compañeros de estudio, ¿no? Cuando yo hice la introducción a la asignatura mencionaba que ese espacio de foro de presentación y socialización debería servir precisamente para pues crear esa comunidad académica, compartir ideas, compartir conocimientos, conceptos que a futuro permitan precisamente construir algo, ¿no? Y creo que uno de los elementos importantes de la academia es precisamente dar esos espacios que permiten a futuro poder desarrollar emprendimientos, poder desarrollar proyectos que se puedan materializar por parte del esfuerzo que aportan diferentes estudiantes, ¿no? Sería muy interesante que ustedes al finalizar esta asignatura y al finalizar pues sus programas académicos cuenten con esas herramientas que les permitan plantearse la idea, plantearse el objetivo, el reto de crear y desarrollar emprendimientos. Entonces, en esta asignatura y particularmente en esta sesión les voy a hablar de pronto también un poco orientado precisamente a ese ejercicio de los proyectos, teniendo como referente el desarrollo de emprendimientos, ¿no? Para que logremos identificar cómo se desarrollan los proyectos cuando queramos, cuando ustedes quieran desarrollar un emprendimiento de manera particular. Bueno, las competencias que vamos a desarrollar el día de hoy, en primer lugar, es que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. Y también comprender la metodología de gestión de proyectos, teniendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Les agradezco por allí cuando, mientras yo esté realizando la presentación de esos conceptos, hablándoles sobre ejemplos, puede ser del entorno organizacional, que ustedes pues vayan allí realizando sus aportes, inquietudes, preguntas por medio del chat. Yo voy a estar allí pendiente de si ustedes presentan alguna inquietud o un comentario simplemente, pues de verificarlo para aclarar cualquier inquietud o duda, ¿no? Es para saber que ustedes están allí conectados, saber que me están escuchando y no mutearon de pronto el audio. Bueno, ¿qué son los proyectos? Es el primer elemento que nosotros debemos desarrollar. Ya ustedes aterrizaron un poco esos elementos en la participación que desarrollaron en ese foro inicial de nuestro curso. Pero lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que el proyecto está enmarcado bajo tres puntos de vista. Tres elementos principales observan el proyecto. Un primer elemento, un primer individuo, un primer actor es el cliente, que es el individuo a quien vaya dirigido el proyecto. El proyecto se desarrolla con el objetivo de ser entregado a un cliente final, a un usuario final. Y cuando nosotros desarrollamos ese conjunto de actividades que están inmersas en el proyecto, esas actividades están enfocadas o están pensadas en que ese usuario final esté satisfecho con ese producto, ese resultado final que se le está entregando. De cierta manera, nosotros necesitamos cumplir con unos requerimientos que ese cliente o consumidor quiere, ¿no? Él es el quien establece esas necesidades básicas, esas necesidades puntuales, esos requerimientos mínimos que debe tener eso que nosotros le ofrecemos dentro del proyecto, o el resultado que se busca alcanzar con el proyecto. Por un segundo, o en un segundo nivel está el contratista, que es la persona que se encarga de llevar a cabo el proyecto. Es quien ejecuta esos esfuerzos, ejecuta esa serie de actividades, organiza una serie de trabajos para poder conseguir un resultado final, que es el resultado del proyecto, que satisfaga, como lo he dicho anteriormente, unas necesidades que ha establecido el cliente. Y un tercer actor que encontramos en el desarrollo de los proyectos es el interventor. El interventor es el individuo que verifica
el proyecto. Y esto pues ya lo vamos a identificar más adelante, porque hay una serie de limitantes, hay una serie de límites que se establecen a la hora de desarrollar un proyecto que precisamente dan forma a esa estructura de proyecto a la hora de desarrollar ese ejercicio. Hay diferencias con las actividades cotidianas que se desarrollan en el día a día, en el ámbito individual de cada uno de nosotros, en el ámbito organizacional, un conjunto de actividades que se desarrollan de manera cotidiana, que no corresponden o no se adaptan a esa forma que tienen puntualmente los proyectos. Los proyectos tienen algunas limitantes, tienen unas características puntuales que el interventor se encargará de validar, de evaluar, para verificar si efectivamente ese proyecto se llevó a feliz término en esas condiciones pactadas previamente. Eso de pronto es un elemento que posiblemente le salga dentro de las preguntas de este quiz número uno, porque por allí se puede mencionar sobre cuáles son las limitantes que tiene un proyecto o qué aspectos puede evaluar un interventor a la hora de verificar el desarrollo del proyecto. Los proyectos tienen cierto tipo de características que, como lo menciono, lo diferencian del desarrollo normal de actividades que tiene un individuo o que tiene una organización. Voy a leer textualmente el concepto que menciona Parodi sobre proyecto y vamos a ir desmenuzándolo un poco a poco más adelante. Proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de ser de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de límites que lo ponen el presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo también que se establece de manera anticipada, ¿no? Lo primero que nosotros debemos fijarnos es que el proyecto es un conjunto de actividades que están previamente planificadas. Esto ya nos demarca algo o una característica puntual, y es que el proyecto previamente se planifica, previamente se estructura, previamente se define qué es lo que se va a desarrollar de manera detallada. Requiere el proyecto que precisamente se le marque el camino que se va a seguir. Por eso se habla allí de planificación. Se necesita puntualmente definir cuál es el paso a paso que se debe desarrollar, cuál es ese conjunto de actividades que se deben ejecutar para conseguir el resultado del proyecto. No es algo que nosotros desarrollemos de manera ciega o de manera improvisada, sino que los proyectos deben estar adecuadamente definidos antes de empezar o de ejecutar su implementación. La razón de ser de un proyecto es alcanzar objetivos específicos. Como ya lo hemos mencionado, como lo mencioné hace un momento, hay una perspectiva que nosotros debemos cumplir si somos nosotros los contratistas o las personas que nos encargamos de ejecutar el proyecto, y es cumplir con una perspectiva que quiere un cliente o que quiere esa persona hacia quien va dirigido el proyecto. Esa persona tiene unas características puntuales que buscan ese resultado, tiene algunos requerimientos, unas necesidades que nosotros como individuos que desarrollamos el proyecto debemos cumplir. Ese es nuestro objetivo final, ¿no? Satisfacer unas necesidades previamente que habíamos identificado. Y nos habla de unos elementos que son realmente determinantes. Nos habla de definir unos límites que dan forma a ese proyecto. Cuando nosotros hablamos de que, o se menciona por allí que un proyecto es un conjunto de actividades que permite conseguir un objetivo final, pues nosotros podríamos llegar a concebir ese concepto de proyecto como un sinónimo o como algo igual a lo que nosotros encontramos dentro de las empresas como los procesos, ¿no? Y es que el concepto de proceso es un conjunto de actividades que tiene una secuencia lógica, que están interrelacionadas, están coordinadas esas actividades, que permite transformar elementos de entrada en elementos de salida, dando un valor agregado. Podríamos nosotros identificar entonces que esto tiene una similitud con el desarrollo de procesos dentro de las empresas, ¿no? Es bastante similar.
Y ahí es donde entra esas características, esos limitantes que tienen los proyectos que lo diferencian de los procesos, ¿m? Y que es el elemento que posteriormente va a verificar el interventor para darse cuenta si efectivamente el proyecto se llevó a feliz término. El proyecto tiene unos limitantes. Uno de esos limitantes es un presupuesto establecido, ¿no? El proyecto antes de que se ejecute se planifica, se verifica cuál es ese conjunto de actividades que se necesita ejecutar para poder conseguir el resultado. Se verifica también cuáles son esos esfuerzos, esas inversiones que se tienen que hacer para conseguir ese resultado final. Y obviamente para poder desarrollarlo ya definimos previamente cuál es el presupuesto que necesitamos para poder conseguir ese resultado. Calidades previamente establecidas. Tenemos en cuenta entonces los requerimientos finales que tiene el cliente. Percibimos o identificamos cuáles son esos criterios en cuanto a la calidad, en cuanto a los resultados que él busca en ese resultado final que nosotros le vamos a ofrecer. Y lo último, y realmente significativo, el plazo o lapso de tiempo que está previamente definido. Y acá es donde principalmente le damos una diferencia al proyecto frente al proceso. Los procesos dentro de las organizaciones, si bien tienen por allí un presupuesto periódicamente establecido, su ejecución o las actividades que se desarrollan son cíclicas dentro de la empresa. Es decir, o sea, el ciclo de producción de la empresa Bavaria de elaboración de cerveza es algo que se ejecuta de manera constante. Y si alguno de ustedes de pronto ha tenido la posibilidad de visitar alguna de estas plantas de esa organización, pues sabrán que esas empresas trabajan las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Creo que por ejemplo yo tuve la oportunidad hace algunos años de visitar, bueno, en realidad he visitado varias veces. La visité cuando estaba en el colegio, cuando estuve en mi pregrado y en mi maestría también. Visité la planta de Bavaria en Tocancipá y sabíamos que esa organización trabaja todos los días, únicamente paran los días sábados al mediodía para realizar actividades de mantenimiento a todas las máquinas. Y el paro es total porque obviamente es un ejercicio cíclico que al momento de detener algún punto de la línea de producción se detiene absolutamente todo. Entonces los sábados a mediodía detienen la planta de producción y hacen una labor de mantenimiento que dura toda la tarde, pero el día domingo vuelve a iniciar la operación a primera hora de la mañana, si no estoy mal. Entonces, los procesos dentro de las empresas son algo que se desarrollan o se ejecutan de manera cíclica, siempre, no tienen un principio y un fin como si lo tienen los proyectos. La única forma de que un proceso termine dentro de una organización y no se vuelva a ejecutar más es porque posiblemente la organización ya dejó de desarrollar esa actividad puntual o la organización ya dejó de desarrollar su función, ¿no? Ya dejó de existir. De todas formas, entonces, en una empresa normal o que desarrolle sus actividades cotidianas, los procesos se van a ejecutar de manera cíclica. Termina la ejecución, no tiene el requerimiento de que terminen su actividad para que nuevamente se esté iniciando la ejecución del proceso nuevamente, ¿no? Por su parte, entonces, el proyecto, identificamos que existe un principio y un fin, ¿no? Existe un inicio de las actividades y va a existir un momento en el cual finalmente ya dejaron de desarrollarse las actividades y conseguimos el resultado final que nos habíamos planteado al inicio de la ejecución o del desarrollo del proyecto. El resultado que se consigue a la hora de ejecutar los proyectos puede ser tangible o intangible, ¿no? Eso es algo que también hay que mencionar. Nosotros podemos desarrollar productos, como también podemos desarrollar servicios. Esto cuando lo vemos desde un ámbito empresarial, ¿no? Y como les mencioné al inicio de la sesión, voy a tratar de orientarlo un poco hacia lo que son los ejercicios de emprendimiento para entender qué se debe definir a la hora de desarrollar un proyecto. La idea de los proyectos en este ámbito de emprendimiento es que nosotros podamos ejecutar una idea de negocio y darnos cuenta cuál es la respuesta que tiene el mercado frente a ese producto o frente a ese servicio que le estoy ofreciendo. Y a partir de ese resultado
pues tomar una decisión si realizarlo de manera permanente, esa idea de negocio, o si es necesario hacer alguna corrección, alguna modificación para mejorar esos resultados que se consiguen, ¿no? Si bien esto es, en algunos casos puede llegar a ser complejo por el esfuerzo financiero que requiere la ejecución de un proyecto, es una actividad que sí normalmente se desarrolla por parte de las organizaciones. Aprovechan su músculo financiero, aprovechan su estructura organizacional con la cual ya cuentan, su planta física, su maquinaria y demás elementos para desarrollar proyectos. Y ellos evalúan todos estos elementos que vamos a mencionar y que ya estamos mencionando en esta sesión para plantear esos proyectos, desarrollarlos, verificar cuáles resultados se obtienen dentro del mercado y luego sí tomar una decisión si ponen en venta definitiva ese producto o si lo reemplazan, si lo eliminan, si lo modifican. ¿Okay? Bueno, ¿qué elementos componen un proyecto? Un proyecto está compuesto por tres elementos principales y ojo con esto. El primero de esos elementos es el objetivo. El objetivo es responder a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que nosotros queremos desarrollar? ¿Cuál es el objetivo final que tenemos? ¿Cuál es el resultado final que queremos llegar a alcanzar? Un producto, un servicio, una meta en mi vida. Es el resultado final que nosotros queremos alcanzar, queremos desarrollar una vez ejecutemos ese conjunto de esfuerzos, de actividades, de procesos, de tareas, ¿sí? Que estén planificadas, adecuadamente ordenadas, pero que al final simplemente pues yo logre conseguir ese resultado final que quería, ¿no? Ese es el objetivo del proyecto, es lo que yo quiero desarrollar o qué es lo que yo voy a tratar de desarrollar con ese conjunto de esfuerzos. Un segundo elemento que compone el proyecto es el presupuesto. El presupuesto debe responder a la pregunta ¿cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar? Y acá este es un elemento sumamente fundamental, como lo dije con anterioridad. Uno de los limitantes a la hora de desarrollar emprendimientos, uno de los limitantes a la hora de ejecutar precisamente los proyectos es el presupuesto, ¿no? Y creo que todos los aspectos que se desarrollan en nuestro mundo denominado por la economía de mercado, pues precisamente son los presupuestos, ¿no? El músculo financiero que contamos o con el cual nosotros disponemos para poder desarrollar diferentes ideas que tenemos, ¿no? Eh, si todo el mundo contara con un bolsillo lleno de recursos para poner en marcha sus ideas de negocio, sus proyectos, pues sencillamente nosotros, por ejemplo, dentro del mercado podríamos encontrar 1000 marcas por cada uno de los productos que se nos ocurran. Encontraríamos 1000 marcas de automóviles, encontraríamos 1 millón de marcas de shampoo para el cabello, encontraríamos absolutamente un sinfín de productos que se ofrecerían simplemente porque todo el mundo tendría el recurso para poder desarrollar sus ideas, ¿no? O sus proyectos de manera individual. Este es uno de los limitantes más importantes porque nosotros debemos tener en cuenta cuál es la capacidad financiera que contamos actualmente para desarrollar un ejercicio de emprendimiento, puede ser, o un proyecto de manera particular. Y teniendo en cuenta eso, también debemos validar, en dado caso que desarrollemos alguna actividad asociada a financiar ese proyecto que queremos ejecutar, pues entonces debemos validar cómo vamos a pagar eh, esos préstamos, ese financiamiento que queremos para la ejecución de nuestro proyecto. De cara a este numeral o a este elemento número 2, es que precisamente vamos a desarrollar puntualmente una actividad. Esa actividad está enfocada en que ustedes logren identificar cómo se realiza la proyección de un flujo de caja para la evaluación de un proyecto. Pero como lo menciono, vamos a ir poco a poco con el desarrollo de esa actividad. Pero está enfocada precisamente a que ustedes entiendan cómo se evalúa financieramente un proyecto a partir de un flujo de caja proyectado. No se preocupen las personas que no tienen dominios de conceptos financieros o no tienen por allí dominio, por ejemplo, de la herramienta Excel, porque es un ejercicio muy sencillo. En realidad, quienes ya hayan visto, y acá les pido que alguno me diga si ya vio el contenido del módulo número 2, hay un video en el cual yo explico cómo se desarrolla allí un ejercicio.
El ejercicio que ustedes deben desarrollar es bastante similar a ese ejemplo que yo presento allí dentro del material de estudio. Obviamente sí tiene unas características particulares, unas diferencias, que por eso vamos a tener un espacio la siguiente semana para poder resolver esas inquietudes que ustedes tengan. Bien. Bueno, y el tercer elemento del proyecto es el plazo, ¿no? Va al orden de la definición que nosotros mencionábamos con anterioridad de proyecto, ¿no? Que menciona Parodi. El plazo debe responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos en realizarlo? ¿Cuál es ese inicio y fin definido para la ejecución del proyecto? ¿Cuál es ese tiempo que contamos para poder ejecutar esos esfuerzos, esas actividades y poder conseguir ese resultado final? Acá, estos tres elementos que componen el proyecto son lo que realmente le da característica puntual al proyecto y era lo que yo mencionaba en la definición o en el concepto citado de Parodi, ¿no? Debemos tener en cuenta el objetivo, el fin del proyecto, el presupuesto, que es ese limitante financiero para poder desarrollarlo, y el otro limitante importante es el plazo, porque nosotros tenemos un tiempo de inicio y de fin para ejecutar el proyecto, y a la hora de definir si nosotros conseguimos los resultados esperados del proyecto, pues debemos cumplir con estos tres elementos, ¿no? Debemos cumplir que alcancemos el objetivo final, porque yo no puedo decir que desarrollé exitosamente mi proyecto si finalmente yo no produje el producto que quería vender o yo no conseguí alcanzar ese objetivo final que quería con la ejecución de mi proyecto, ¿no? Yo puedo decir que desarrollé adecuadamente el proyecto si no conseguí el objetivo final, ¿no? O si me gasté más presupuesto del establecido. Yo tenía un presupuesto de 10 millones de pesos para desarrollar el proyecto, pero me gasté 100. No puedo decir que cumplí con el objetivo o con el presupuesto del proyecto, ¿no? O el plazo. Un proyecto puede ser, por ejemplo, individual. O sea, yo tengo el proyecto de desarrollar mi especialización en un lapso de un año y resulta que la terminé haciendo en 10 años. ¿No? ¿Bajo qué conceptos uno podría decir se cumple o no se cumple con el desarrollo del proyecto? ¿No? Hay esos limitantes que le dan forma al desarrollo del proyecto y definen claramente si se llevó a feliz término o no. ¿Cómo se realiza entonces la planeación de un proyecto? La planeación de un proyecto, como lo acabo de mencionar, debe estar enfocada en el cumplimiento de esos tres elementos que dan forma al proyecto, ¿no? Los que acabo de mencionar con anterioridad. Nosotros podemos definir que un proyecto se lleva a feliz término siempre y cuando cumplamos con el plazo previsto, desarrollamos el proyecto dentro de ese espectro o de ese periodo que tenemos previamente establecido. Esto en el ámbito organizacional es muy importante porque muchas veces, y creo que en casi todas las veces, más tiempo se traduce en más inversión, en más gastos, en más dinero. En el ámbito organizacional, cuando yo no cumplo el plazo de desarrollo de un proyecto, pues se traduce inmediatamente en más gastos que necesito, que requiero para el proyecto. Por ejemplo, si yo tenía la idea de desarrollar 100 camisas en una semana y resulta que no me gasté o no me tomé una semana, sino que necesité dos días más, esos 2 días significan 2 días más de arriendo a la oficina o a la fábrica en la cual está mi empresa, mi línea productiva. Se traducen también en 2 días más de contratar al personal que desarrolla, que fabrica los pantalones, dije, las camisas. Se traduce también en 2 días más de utilización de la maquinaria. Se traduce también en 2 días más de uso de servicios públicos, de luz y demás, ¿no? Son dos gastos adicionales. El plazo generalmente se traduce en gasto adicional que tiene la organización y también viéndolo muy desde la perspectiva financiera es una pérdida de oportunidad de ofrecer el producto que se quiere vender, ¿no? Esto ya es muy financiero y aspectos netamente de administración científica, pero cuando yo no consigo un resultado desde el ámbito organizacional de vender o de finalizar un proyecto, pues esos 2 días de más que yo no eh, pongo en venta el producto que quería vender, pues son 2 días que yo estoy dejando de percibir dinero, estoy dejando de
obtener ganancias. Entonces son resultados totalmente negativos, ¿no? Por un lado estoy gastando más y por el otro pues estoy dejando de percibir o de tener ingresos. En segundo lugar, cumplir con las especificaciones de calidad. Desde la definición se mencionaba esto. Hay unos lineamientos, unas delimitaciones previamente establecidas con respecto a la calidad, en cuanto a los requerimientos mínimos que debería tener el producto. Y pues esto es uno de los elementos que nosotros identificamos si queremos definir, si queremos llevar a feliz término un proyecto. En tercer lugar, no permitir que los gastos superen el presupuesto. Y esto pues está enfocado en lo que es el cumplimiento del presupuesto, ¿no? Es un elemento, es un apartado que me permite a mí, pues en definitiva, llevar a feliz término el proyecto, no gastar más. Con los ejemplos que les mencioné con anterioridad, pues básicamente se consigue identificar que si yo puedo desarrollar mi proyecto dentro del presupuesto que tenía previamente establecido, estoy de cierta manera desarrollando adecuadamente lo que quería alcanzar, pero si no, pues ya estoy entrando en implicaciones, ¿no? Porque previamente yo definí un presupuesto y un elemento que me permitía a mí identificar cómo iba a gastar mi dinero y cómo iba a pagar si necesitaba realizar alguna financiación de mi proyecto. Ahora, si yo gasto más de lo que previamente tenía establecido, pues sencillamente todo eso se va al piso, ¿no? Y tendré un gasto adicional que no sabré cómo financiarlo. Hasta el momento, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta, dudas, opiniones? Bueno, muchas gracias Adriana por contestar. Sé que están todavía ahí entonces. Y Mauricio también, muchas gracias por contestar. Y buenas noches allí a Elkin Ramiro, que oí que fue uno de los estudios que se sumó recientemente a la sesión. Gracias a todos entonces ahí por responder. Cualquier duda, cualquier inquietud o comentario, por favor escríbanlo allí para yo saber que están ahí todavía conmigo. Bien, ¿cómo se plantean los objetivos del proyecto? Y este es el primer elemento que se desarrolla a la hora de planear un emprendimiento, de planear una idea de negocio. Nosotros debemos tener en cuenta la posición en la cual estamos, la capacidad que tenemos para desarrollar ese proyecto, esa idea, y debemos ser realistas, ¿no?, con lo que queremos desarrollar. Elementos a tener en cuenta entonces a la hora de planear los objetivos. Eso también ténganlo muy en cuenta porque posiblemente sale alguna pregunta sobre objetivos allí en el quiz que van a desarrollar. En primer lugar, deben estar enfocados en la satisfacción del cliente. Y este es un elemento mínimo, elemento mínimo que se debe cumplir en todo aspecto. Cuando uno desarrolla algún tipo de proyecto, un tipo de esfuerzo que se ejecuta, lo busca con un objetivo final que es satisfacer algo, ¿no? Satisfacer una necesidad. Cuando, por ejemplo, yo soy el propio cliente de mi proyecto, pues yo busco algo que satisfaga eso que yo quiero, que yo deseo. Yo quiero desarrollar, por ejemplo, como proyecto individual, una especialización, digamos. Entonces yo pienso en la satisfacción mía al finalizar la ejecución de ese conjunto de actividades que me permitan a mí conseguir el título de especialista. Yo busco esa satisfacción propia mía, ¿no? Una especialización que me guste, que me llame la atención, que sea sobre alguna temática que yo quiero desarrollar, ¿no? Que me satisfaga. Yo no creo que ustedes cuando escogieron la especialización que desarrollaron, pues escogieron una que no les llamara la atención o alguna de alguna temática que ustedes odiasen, ¿no? Siempre está enfocado en la satisfacción de aquel que va a recibir el resultado que se obtiene con el proyecto de manera particular. En el ámbito organizacional tiene completamente todo el sentido. Nosotros nos encontramos actualmente en un entorno, en un mercado que está totalmente dominado por el cliente, porque la alta competitividad de las organizaciones lleva precisamente a la necesidad de que las empresas tengan que buscar necesariamente y constantemente estrategias que les permitan identificar en primer lugar cuáles son esos requerimientos, esas necesidades, esos gustos que tienen los clientes, y a partir de esas necesidades que identifican, desarrollar sus esfuerzos para satisfacer esos requerimientos, esos
estas necesidades que tienen actualmente los clientes. Por ejemplo, la Universidad Manuela Beltrán hizo ese ejercicio desde hace muchos años e identificó que existía una necesidad por parte de los consumidores de poder desarrollar estudios virtualmente. Y a partir de esa necesidad identificada es que la universidad ya contempleta más de 15 años desarrollando su educación por medio de plataformas virtuales. Eso permitió, bueno, aprovechar cambios en el entorno que se presentaron recientemente y adelantarse un poco a lo que fue ese ejercicio que obligó a todas las universidades a desarrollar sus programas académicos presenciales con apoyo de tecnologías virtuales, ¿no? Como ustedes lo saben, la universidad hace un tiempo fue premiada por, por el desarrollo precisamente de sus programas virtuales de manera adecuada, ¿no? En segundo lugar, deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido previamente. Y esto es un elemento sumamente importante con todo lo que ya he mencionado con anterioridad. Desde el momento en que yo fijo los objetivos de mi proyecto, debo ser consciente de cuánto tengo para poder desarrollar ese proyecto. Si yo quiero desarrollar una empresa que haga autos eléctricos, pues yo tengo que ser consciente que no cuento con el presupuesto por allí para poder elaborar esos productos o para importar materia prima que me permita desarrollar esos productos, ¿no? Yo tengo que ser consciente de, de las metas que me puedo trazar y el presupuesto con el cual tengo para desarrollar esas actividades. Igualmente la financiación, porque si yo lo que quiero desarrollar es una financiación al proyecto que yo quiero ejecutar, pues debo demostrar a sus entes financiadores, a aquellos individuos, organizaciones, entidades que quieran financiar mi proyecto, de que efectivamente yo cuento con el conocimiento y con la capacidad de desarrollar eso que quiero desarrollar con el proyecto. Pero es muy difícil que se financien por allí objetivos que están bastante lejos o que son bastante costosos o complicados de desarrollar. Entonces, a la hora de fijar los objetivos, yo debo tener en cuenta con cuánto cuento, ¿sí? Se puede decir de esa manera, cuál es el presupuesto que tengo para desarrollar el proyecto, cuánto puedo llegar a financiar, y de acuerdo a eso, fijar ese punto final que quiero llegar a alcanzar con el desarrollo de mis actividades. En tercer lugar, los objetivos deben ser medibles y alcanzables dentro del plazo previsto. Y acá nuevamente aparece el otro limitante que da forma a los proyectos, ¿no? Yo debo ser consciente del tiempo en el cual yo necesito desarrollar el proyecto o es oportuno desarrollar el proyecto y fijar unos objetivos que se puedan alcanzar dentro de ese plazo. Imaginémonos que yo tengo una organización que se dedica, dije hace un momento, camisas, bueno, imaginémonos una organización de camisas para hombre que desarrolla normalmente camisas manga larga, tipo tradicional. Y resulta que en la época de verano, yo como empresario me he percatado de que aumenta la demanda de mujeres por comprar ese tipo de camisas. Yo implemento el proyecto o creo el proyecto de poder producir camisas para mujeres para esa época particular, ¿no? Para el periodo de verano. Bueno, yo me fijo entonces un número mínimo de camisas para ofertar, que sea de 2000 camisas, pero resulta que faltan 2 meses para el verano y mi capacidad de producción es de 100 camisas semanales. Entonces yo no puedo en ningún momento alcanzar esa producción de 2000 camisas a vender porque realmente no cuento con la capacidad. A la hora de fijar los objetivos, debo tener en cuenta también el plazo establecido. Yo no puedo fijar objetivos que son inalcanzables en un periodo de tiempo que está previamente determinado para desarrollar el proyecto o que está por allí no fijo determinado pero que es el periodo de tiempo oportuno para que yo desarrolle el proyecto. Un aspecto respecto al plazo es que son periodos de tiempo en el cual nosotros necesitamos o identificamos que es el momento oportuno para que el proyecto
consiga su final o consiga sus ganancias. Por ejemplo, cuando hablamos de entes financiadores o organizaciones que financian el proyecto, pues ellos en ese momento saben que el proyecto finaliza y es cuando requieren que su inversión les haya dado frutos o recibir el retorno, obviamente, a esa financiación que realizaron, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la definición del plazo para el proyecto. Y finalmente, y como cuarto elemento, y esto ya se los voy a explicar, deben contribuir al equipo humano que desarrolla el proyecto. Y es que, como se los mencioné hace un momento, es común que los proyectos se desarrollen en organizaciones actualmente con la intención de encontrar una nueva oportunidad de negocio dentro del mercado. Ya lo mencioné, actualmente el mundo organizacional, empresarial, se desarrolla en un entorno bastante competitivo, donde cada día aparecen más organizaciones, donde a partir de los ejercicios de integración de mercado, los tratados de libre comercio, pues las empresas se ven constantemente cada día más amenazadas, cada día hay más productos dentro del mercado, cada día hay mayor libertad por parte de los consumidores de elegir qué comprar y qué no. Y eso hace pues, que precisamente las utilidades, los ingresos, los beneficios de algunas organizaciones se vean afectados. Es normal que esas organizaciones planteen este tipo de actividades, desarrollar proyectos de manera periódica para encontrar nuevas unidades de negocio o para encontrar nuevas formas de generar utilidades. Las organizaciones no desarrollan proyectos contratando personal nuevo o arrendando nuevas fábricas y comprando nueva maquinaria y desarrollando algo totalmente distinto a lo que hacen, ¿no? Comúnmente las organizaciones desarrollan proyectos como el que les acabo de mencionar como ejemplo, algo que sea muy similar a lo que ellos ya realizan. Bavaria, por ejemplo, desarrolla proyectos comúnmente, desarrolla nuevas cervezas, nuevas bebidas y las lanza dentro del mercado. Esos son proyectos que la organización ejecuta de manera periódica. Pero todo eso pertenece a algo que ya la empresa tiene y es ese fin o esa actividad normal que ellos ejecutan cotidianamente. No es que de un momento a otro pasen a desarrollar una actividad que no tiene absolutamente nada que ver. También en este sentido existen algunas integraciones verticales de las empresas, como es desarrollar alguna actividad que esté relacionada con su actividad actual. Actividades de logística, por ejemplo, o actividades que permita desarrollar la materia prima que ellos normalmente usan. Pero normalmente lo cotidiano es que las empresas desarrollen proyectos que estén o que sean afines a su actividad actual. Y el desarrollo de proyectos requiere la utilización de elementos propios de la organización. Como lo dije hace un momento, ellos no van a contratar, o no es común que se contrate a personal nuevo, o compren nueva maquinaria o demás, sino utilicen lo que actualmente ya está dentro de la empresa. La maquinaria, la planta física, ¿sí? Y eso hace que el esfuerzo individual, el esfuerzo de los trabajadores aumente. Tal vez no sé si a alguno de ustedes le haya pasado que su organización haya desarrollado proyectos y eso significa que el individuo desarrolla sus actividades normalmente, su labor funcional dentro de la organización, pero además de eso tiene una responsabilidad adicional con el proyecto que está ejecutando la organización. Tiene dos jefes, ¿no? Tiene un jefe eh, funcional al cual obedece sus actividades cotidianas y va a tener un jefe del proyecto, ¿no? Porque para poder ejecutar el proyecto las organizaciones crean equipos de trabajo integrados por individuos de muchas áreas de la organización precisamente para que traigan ese conocimiento, esa información importante y relevante para la ejecución de nuestro proyecto. Entonces es importante que se perciba ese beneficio al equipo humano que desarrolla el proyecto porque precisamente ese equipo humano está desarrollando un esfuerzo adicional para que ese proyecto se pueda ejecutar. Dentro de la planeación del proyecto debemos validar precisamente elementos asociados a un diagnóstico interno de cómo se va a ejecutar el proyecto. Yo tengo que ser consciente previamente, antes del desarrollo, de qué tipo de fortalezas cuenta
o cuento yo para desarrollar ese proyecto, qué debilidades se presentan internamente, y a partir de ese escenario en el cual yo voy a desarrollar el proyecto también tengo que validar qué tipo de amenazas se presentan y qué tipo de oportunidades también se pueden aparecer en un futuro a partir de la ejecución de mi proyecto. ¿Esto qué objetivo tiene? A que desde una fase previa a la ejecución del proyecto yo pueda planear ese futuro cercano, ¿m? Y futuro un poco lejano de la ejecución del proyecto. Yo puedo hacerme una idea de esos escenarios futuros que se pueden presentar, esos cambios que se pueden desarrollar, ¿m? Y a partir de eso, pues, desarrollar acciones que yo implemente a futuro, ¿m? Uno de los elementos principales que tienen nuestras organizaciones y que es característico del entorno económico colombiano es que las organizaciones sean reactivas, ¿no? No proactivas. Es decir, reaccionan a los escenarios que se les presentan en su entorno, siempre están tratando de solucionar los inconvenientes que se presentan. En el entorno cotidiano uno le dice que están apagando incendios, ¿no? Cotidianamente las empresas funcionan en el entorno colombiano apagando incendios, no todas, pero una gran mayoría. Y no son proactivas, no van un poco más allá, no tratan de identificar escenarios futuros que se pueden presentar en el entorno y no planean estrategias para que previamente yo sepa qué debo hacer en dado caso que se presente un escenario, ¿no? Es allí cuando las organizaciones constantemente, cuando se presenta un cambio en el entorno, lo identifican como una amenaza, no como una oportunidad. El identificar los elementos que se presentan en el entorno como amenaza o como oportunidad depende de la perspectiva estratégica que tenga tanto cada individuo como cada organización, ¿no? Todo lo que se presenta en el entorno puede ser perjudicial o beneficioso y muchas de esas cosas van a depender de cómo nosotros tengamos una visión sobre eso, una perspectiva sobre eso, ¿no? Y cómo lo enfrentemos. Bien, hablemos ahora sobre la metodología de gestión de proyectos. Y es que a la hora de gestionar un proyecto nosotros debemos tener en cuenta que existen cuatro fases principales. Una primera fase de investigación, una verificación previa de los elementos a desarrollar dentro del proyecto. Una fase de planificación y diseño, donde ya aterrizamos esa idea que nosotros hemos tenido. Ya realizamos una planificación de esas actividades a ejecutar, un diseño del orden de las actividades como debe seguir para poder conseguir ese resultado que queremos buscar. Una tercera fase de producción, que básicamente es ejecutar las actividades, ejecutar el proyecto, validar los resultados que podamos conseguir. Y una cuarta fase, fase final, de evaluación y monitoreo, donde vamos a validar los resultados que conseguimos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta lo que yo mencionaba ya por allá al inicio de la sesión, cuando hablaba de los elementos que nos permiten identificar si finalmente llevamos a feliz término nuestro proyecto, ¿no? Hay unos elementos allí que mencioné, tres premisas, perdón, importantes, para que nosotros podamos decir si efectivamente llevamos a feliz término nuestro proyecto. Entonces, en esa primera fase, una fase de investigación, nosotros debemos plantear el proyecto, ¿no? Hacer esa idea y darle forma a esa idea que tenemos con el proyecto. Acá hacemos la primera puesta en marcha del proyecto, identificamos el objetivo inicial y los objetivos secundarios que puede llegar a tener el proyecto. El objetivo inicial es ese fin que nosotros queremos conseguir. Y esos objetivos secundarios son como objetivos específicos a la hora de hablar, por ejemplo, de un proyecto de investigación, ¿no? Que imagino que ustedes posiblemente estén desarrollando en este momento. Pero bueno, los objetivos secundarios son ese paso a paso que a mí me permite conseguir el resultado final. Cuando yo me fijo un resultado final, pues hay un camino a seguir y van a existir varios elementos previos que me van a permitir a mí poder alcanzar ese resultado final, ¿no? Y esos objetivos secundarios me van a permitir a mí verificar o validar si voy por el camino correcto. Por eso es importante también tener en cuenta cuáles serían esos objetivos secundarios previos o definidos a un mediano plazo para yo darme cuenta si voy en camino de conseguir ese resultado final que quiero o si por allí me estoy desviando, ¿no? Y necesito hacer algún tipo de correctivo.
necesitamos hacer investigación sobre las formas que podría tener el proyecto terminado. Y esta fase investigativa es realmente importante. Nosotros debemos validar em, realmente el interés que podría tenerse sobre ese resultado final. Tendríamos que validar, entre otras cosas, por ejemplo, si previamente se han desarrollado actividades, qué tipo de antecedentes existe en cuanto al desarrollo del proyecto, porque es que nosotros podemos estar desarrollando funciones, actividades que previamente ya se hayan desarrollado con anterioridad, ¿m? Y que alguien ya haya querido desarrollar ese proyecto o esa idea de negocio, ¿m? Y nosotros estemos en ese camino de nuevamente ejecutar esas actividades. A partir de esos antecedentes yo podría identificar posibles inconvenientes que se le presentaron a ese otro emprendedor o gestor de proyecto, poder identificar si se presentó un error particular, si hubo un inconveniente. Yo podré validar acá desde esta investigación qué fue lo que se presentó y realizar una planificación de qué tengo que desarrollar, qué tengo que hacer para evitar que ese inconveniente también se me presente a mí y que me llegue a afectar, ¿no? De cierta manera tengo que evaluar las estrategias que me permitan a mí mitigar los inconvenientes que se presenten a futuro. ¿Bien? Esta fase obtiene como resultado un resumen del proyecto a cargo pues, del equipo, del director del proyecto, donde básicamente puede empezar a darle forma precisamente a ese objetivo inicial, puede darle forma a los antecedentes que se obtuvieron y puede empezar a darle forma a las estrategias que se van a ir desarrollando de allí en adelante. Luego encontraremos entonces la fase de planificación. Esa fase de planificación determina ya lo que es el paso a paso que nos va a permitir a nosotros darle forma definitiva al proyecto, ¿no? Describir puntualmente qué es lo que se necesita desarrollar para conseguir ese resultado final. Acá vamos a definir propiamente ya lo que es el objetivo y el propósito exacto del proyecto. Anteriormente nosotros mencionábamos por allí un objetivo inicial, ¿no? Y es que el objetivo inicial puede que mute a partir de ese ejercicio de investigación y de validar puntualmente cuáles son realmente las expectativas, las necesidades o los requerimientos que quiere el cliente, ¿no? Ahí ya podemos darle forma y cambiar un poco lo que nosotros habíamos concebido inicialmente como objetivo inicial y acá ya vamos a darle un objetivo exacto, un propósito exacto a lo que tiene el proyecto. Vamos a poder dividir el proyecto en diferentes tareas o actividades. Acá la idea es que nosotros podamos identificar de manera minuciosa qué necesita desarrollarse, qué necesita ejecutarse para poder conseguir ese resultado final, ¿no? Desde los conceptos más clásicos de la administración, por allí los autores más antiguos que nosotros podríamos identificar eh, relacionados con la administración de empresas, se nos habló de la división del trabajo, ¿no? Como elemento asociado al aumento de la productividad, al aumento de la eficiencia, a mejorar los ejercicios de aprendizaje, a reducir los tiempos de producción. Y estoy hablando de teóricos clásicos como Henry Fayol, Max Weber, como Adam Smith. Esta división del trabajo sencillamente busca definir claramente cuál es ese paso a paso que se necesitaría para poder desarrollar el proyecto, y cómo es ese orden de actividades con una secuencia lógica, con una secuencia adecuada que me permita a mí finalmente conseguir los resultados esperados. Acá podré identificar también cuáles son los indicadores oportunos para el desarrollo del proyecto y cuál es el objetivo principal de los indicadores. Validar que efectivamente estamos desarrollando el proyecto de manera adecuada. Si yo he definido que para el proyecto voy a o requiero de las 2000 camisas al final del periodo y me he dado cuenta que para poder producir esas 2000 camisas necesito semanalmente 120, pues ese indicador es el que me va a permitir a mí validar si finalmente yo al finalizar el ejercicio del proyecto podré conseguir el desarrollo de las 2000 camisas
o si a medida que vamos desarrollando y evolucionando en el proyecto necesito hacer algún tipo de correctivo para poder dar alcance a ese objetivo final. Acá podré validar también entonces cuál es la asignación adecuada de los recursos, cada actividad cuánto requiere, qué elementos necesita para poder ejecutarse, qué características puntuales se necesitan desarrollar para poder conseguir ese resultado final que se quiere alcanzar, ¿no? Necesito validar cuánto recursos requiere cada una de las actividades, cómo lo voy a medir y obviamente que esté adaptado y ajustado al presupuesto definido, ¿no? Podría hacer entonces una estimación de costos y poder realizar algo muy importante, un cronograma de los eventos eh, que se van a ejecutar dentro del proceso para precisamente validar que estemos cumpliendo el desarrollo de las actividades dentro del plazo establecido al inicio del proyecto. Me pregunta Sandra, en la fase uno, cuando habla de tomar presente los errores de la competencia, ¿cómo se hace esa información? Por medio de la investigación. Mira, en muchos casos, eh, esa investigación se puede encontrar en medio de la literatura, casos de estudio, eh, casos documentados y desarrollados, por ejemplo, por las universidades, en donde nosotros podremos allí identificar qué tipo de emprendimientos se desarrollaron con anterioridad y qué fue lo que sucedió con esos emprendimientos. Por ejemplo, Harvard tiene alrededor de 2400, creo. Hace poco salió un comentario sobre eso, sobre casos de éxito y fracaso que han sucedido solo en, en el entorno latinoamericano. Entonces, por ejemplo, nosotros allí podremos tomar información sobre los posibles escenarios que se le han presentado a competidores con anterioridad y hacer una reflexión sobre las decisiones que ellos tomaron en ese momento. Otro de los elementos que nosotros podremos identificar este tipo de aspectos es a partir, de una investigación de mercado. Porque si nosotros hacemos una investigación de mercado sobre el producto que queremos ofrecer, podremos encontrarnos si anteriormente ese producto ya se ofreció. Podremos validar qué fue lo que sucedió con ese producto. ¿Sí? Si nosotros identificamos que, por ejemplo, yo quiero ofrecer una cerveza en Colombia con alto grado de alcohol, pues a partir de una investigación de mercado y del entorno cervecero que ha tenido el mercado colombiano, podría identificar cuáles han sido las marcas de cerveza, por ejemplo, que se han ofrecido en Colombia. Y encontrarme por allá que en una época particular en el país hubo, por ejemplo, una cerveza con alto grado de alcohol. Y lograr identificar qué fue lo que sucedió con esa cerveza. Puede ser que el producto no se haya dado a conocer. Puede ser que, por ejemplo, la necesidad o el mercado exista, pero el producto no se haya dado a conocer, que no se hayan utilizado adecuadamente los medios de mercadeo y de publicidad, o puede ser que el producto no hubiese estado de fácil acceso a los consumidores. Son muchas variables que nosotros aprendemos a partir de poder identificar esa información en el estudio de mercado, por ejemplo. Aunque, por ejemplo, el caso que les acabo de mencionar particularmente, el de la cerveza brava, no sé si algunos se acuerdan, hace muchos años que existió esa cerveza. Eh, Esta cerveza la sacó Bavaria para bloquear el ingreso a Colombia de la cerveza Brahma, una cerveza brasileña. Por tema de manejo de marcas, obviamente no podía ingresar Brahma a Colombia por la similitud en producto y en marca a la cerveza Brava. Bavaria solamente la vendió dentro del mercado con el objetivo de bloquear el ingreso de Brahma a Colombia. El mito que existe sobre que la cerveza, con la cerveza como tenía muchos grados de alcohol, la gente no tomaba tanto o demás, simplemente es un mito, ¿no? Eh, la variación entre el número de cervezas que compraba una persona con una con la otra creo que no era mucho. O simplemente si hubiese sido ese el escenario, pues la solución para Bavaria hubiese sido aumentar el precio de la cerveza, ¿no? Haciendo el equivalente. Entonces, realmente
cuando Bavaria sacó Brava en Colombia, era con un objetivo, y ese objetivo era bloquear el ingreso de la cerveza Brahma al país, ¿no? Que estaba creciendo bastante en todo el continente, dominaba ya el mercado brasileño a plenitud, dominaba el mercado argentino, también ya lo estaba dominando por encima incluso de Quilmes, dominaba el mercado paraguayo y también el uruguayo. Entonces Bavaria lo veía con ojos de preocupación. Se preguntarán algunos por qué menciono tanto ejemplos asociados a cerveza. Fue por un estudio que hice en mi maestría sobre el mercado cervecero en Latinoamérica. Por eso también visitamos con todos mis compañeros de grupo la cervecería de Tocancipá y la maltería de Tibito, que queda cerca de la cervecería de Tocancipá. Bueno, la tercera fase, fase de producción. Esta fase básicamente es poner en marcha lo que previamente se planificó en la fase número 2. Acá consiste en proporcionar los recursos a cada una de las actividades, a cada uno de los apartados del proyecto, ponerlos en marcha, hacer los ejercicios de medición, de verificación, implementar las estrategias en dado caso que se presenten algunos de los escenarios que previamente se habían validado, y finalmente llevar a feliz conclusión cada una de esas actividades, finalizar las actividades. Más adelante nosotros evaluaremos cómo fue el ejercicio de finalizar esas actividades, si se cumplieron en el presupuesto establecido previamente o si se cumplieron con el plazo, en el tiempo, en el presupuesto, todos los aspectos que se necesiten evaluar, pero lo importante del ejercicio es finalizar las actividades que estaban comprendidas en el desarrollo del proyecto. Em, Simplemente asegurarnos de que nuestros objetivos finales del proyecto se cumplan, que yo llegue a feliz término, perdón, eso que me había establecido original o inicialmente, ¿no? Porque simplemente nos habíamos planteado al inicio del desarrollo del proyecto un objetivo final, un objetivo de manera particular, y nosotros necesitamos finalizarlo, más allá de que posiblemente no consigamos el resultado bajo el presupuesto o bajo el plazo establecido, pero necesitamos llevar a feliz término por lo menos eso, que es el cumplimiento del objetivo final que tenía el proyecto. Más adelante, como les digo, será ejercicio del interventor o ejercicio también nuestro, validar cómo se llevó a feliz término ese proyecto. Pero lo importante es conseguir el resultado. Más allá podremos validar entonces cuánto tiempo más nos gastamos y cuánto más dinero gastamos, pero la idea es conseguir el proyecto. Indicadores. Podemos hablar de indicadores, me pregunta Adriana. Sí, creo que de pronto en la siguiente sesión hablamos un poco más sobre lo que es la evaluación de los proyectos para que podamos entender un poco más. Pero sí los indicadores van a depender de sobre qué se quiere evaluar. Acá creo que mencionamos un poco los diferentes elementos que pueden evaluarse de un proyecto. Nosotros podemos hacer una evaluación del resultado, podemos hacer una evaluación al inicio del proyecto, podemos hacer una evaluación previa del proyecto. Por ejemplo, el ejercicio que ustedes van a desarrollar en esa actividad 3 es una evaluación previa del proyecto porque lo hacemos sobre un supuesto y es unos flujos de caja proyectados, son flujos de caja irreales que se proyectan antes de desarrollar el proyecto. Y hay otro tipo de elementos que se pueden evaluar en un proyecto, como puede ser, como lo menciona Adriana, el impacto. Y este es bastante significativo. La evaluación de impactos en algún momento llega a definir si el proyecto se ejecuta de ahí en adelante para siempre o si lo cortamos ahí. Cuando yo inicié la sesión sincrónica les hablaba que las organizaciones desarrollaban proyectos con el objetivo de encontrar nuevas ideas de mercado, ¿no? Pues bien, las organizaciones desarrollan esos proyectos y dependiendo en muchas ocasiones de los resultados financieros y muy importante también del impacto que tiene, por ejemplo, ese nuevo producto dentro del mercado o un nuevo servicio, pues toman la decisión de mantener de manera permanente ese proyecto o dejarlo de lado, ¿no? Aquí voy a mencionar, por ejemplo, un ejemplo de nuevamente de la industria cervecera de Bavaria.
Ellos han desarrollado proyectos con anterioridad. No sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, la cerveza Club Colombia solamente existía una, y era la cerveza dorada, ¿no? Y ellos posteriormente sacaron un proyecto, porque era así un proyecto, de desarrollar, creo que primero fue la cerveza roja, la vendían únicamente en un periodo de tiempo específico, la vendieron por allá como desde el mes de noviembre hasta finales de diciembre, principios de enero, era la época de navidades del año. Entonces, al ver el impacto que ese nuevo producto tuvo en el mercado, finalmente esa cerveza se quedó. Lo mismo pasó con la negra, ¿no? La Colombia Negra, una cerveza que tuvo un gran impacto dentro del mercado, se quedó. Pero de la misma forma, hay otros productos que han salido al mercado y no han tenido ese impacto significativo que posiblemente ellos buscaban. Un mismo ejemplo de Bavaria, la Poker Light, ¿no? Esa cerveza salió hace un tiempo y desapareció. O por ejemplo, bueno, por lo menos yo no, el Águila Imperial. Pero Águila Imperial creo que la sacan en bueno, a algunas ocasiones la sacan, creo. Bueno, hay un sinnúmero de, creo que había una gaseosa, no sé realmente qué era, no sé si ustedes la alcanzaron a escuchar, Maltis. Fue un producto que sacó Bavaria y duró como una semana, creo. Fue inmediato el impacto negativo que tuvo ese producto que ellos habían sacado y inmediatamente lo eliminaron. Entonces el impacto es algo significativo que también se mide dentro de la ejecución de proyectos. Y bueno, finalmente, evaluación y monitoreo. La última fase de evaluación y monitoreo vamos a tratar de identificar qué se consiguió con la ejecución del proyecto. Vamos a evaluar los resultados del proyecto en términos de calidad, costo, tiempo, puntualidad, precisión, relevancia e integridad. Acá nosotros pues debemos validar efectivamente, ok, listo, ya conseguimos el resultado que queríamos alcanzar con el proyecto, pero bajo qué condiciones lo hicimos. Cumplimos con el presupuesto, cuánto además nos gastamos, cumplimos el tiempo, cuánto tiempo adicional requerimos para desarrollar el proyecto, dónde estuvo el error, dónde se presentó esa demora o dónde se presentó ese gasto adicional. Cuánto de ese tiempo adicional se convirtió en dinero extra para el proyecto, ¿no? Acá realizamos es un seguimiento finalmente a los resultados que se consiguieron para finalmente darle forma a lo que se consiguió o a lo que se encontró con la ejecución del proyecto. Finalmente, y ya tratando de darle cierre um, a este encuentro sincrónico, estaba planeado 60 minutos, nos hemos alargado un par de minuticos más, entonces vamos a darle cierre a estos elementos asociados a los conceptos básicos de los proyectos y respondo las inquietudes adicionales que ustedes tengan y hablamos un poquito de esa siguiente actividad y puntualmente la siguiente sesión sincrónica. Bien, la formulación y evaluación de proyectos está dado a partir de un ejercicio de identificar necesidades dentro del entorno, ¿no? La formulación comúnmente surge a partir de yo identificar que existe una necesidad, ya sea porque yo no estoy satisfecho con un producto o con un servicio, o ya sea porque mi vecino o un conocido no está satisfecho precisamente con esos productos que adquiere. Esa es la fuente principal de proyectos que puede realizarse organizacionalmente, ¿no? Ver que alguien no está satisfecho con un producto de manera particular e idear cómo yo puedo desarrollar un producto que posiblemente sí satisfaga esos requerimientos. Por parte empresarial, organizacional, las empresas comúnmente desarrollan actividades asociadas a la medición de satisfacción, encuestas a usuarios, a consumidores, que desarrolladas de manera adecuada, pues son una gran fuente de ideas de negocio, ¿no? Ideas de proyectos nuevos para desarrollarse. La identificación del problema está dado a partir de precisamente validar situaciones actuales que se estén presentando dentro del mercado, verificar el potencial que podría tener esa situación dentro de los consumidores. Es decir, por ejemplo, hay una gran cantidad de consumidores que no está satisfecho con un té, un té helado, puntualmente por la botella en la cual se vende.
Entonces, ¿qué impacto tiene esa botella dentro de los consumidores? ¿Cuántos consumidores eh, no les gusta particularmente esa botella que está utilizando el telado? Eso es validar el impacto que puede llegar a tener esa situación dentro del mercado en un grupo de consumidores. Perdón. Al identificar si yo implemento esa modificación, si yo vendo un producto con esas características, cuánto de ese mercado estaría con la intención de adquirir ese producto que yo les ofrezca. Una vez identificado el problema, voy a plantear las alternativas que me permitan a mí dar solución al problema, identificando particularmente cuáles son las causas que generan esa problemática. Acá nosotros debemos tener en cuenta una perspectiva mucho más sistémica que analítica, ¿no? Es decir, en la perspectiva analítica nosotros solamente identificamos los sucesos que se desarrollan en un entorno organizacional de manera muy lineal, ¿no? Identificamos una causa que genera una consecuencia. Debemos ser un poco o mucho más sistémicos. Tener en cuenta que un efecto que se produce en una organización o en un mercado genera muchas consecuencias. Y a su vez cada una de esas consecuencias genera cada una de ellas pues muchos más efectos adicionales que se producen. Todo eso está interconectado y la modificación de alguno de los elementos repercute directamente en cada uno de los demás elementos que compone el sistema. Entonces a eso se refiere con la validación de causa-efecto. Vamos a validar las causas que están presentando esa problemática que nosotros hemos identificado, pero debemos ser muy sistémicos a la hora de evaluar esas causas, ¿no? No muy lineales. ¿A qué va esto? Si fuera tan sencillo identificar una causa que está generando una problemática, pues posiblemente alguien más ya la hubiese tratado de solucionar, ¿no? O si esa problemática pertenece a, a un elemento o a un producto muy importante dentro del mercado, pues posiblemente aún más una organización grande que lo produce, pues ya con anterioridad hubiera tratado de corregir ese error, ¿no? Debemos ser puntualmente sistémicos a la hora de validar cuáles son esas diferentes variables que están causando esa problemática y analizar por medio de alternativas cuál de las posibles soluciones que yo planteé tiene un impacto, perdón, mucho más significativo en ese resultado que permita responder a esa problemática. A la hora de seleccionar una alternativa, yo no debo solucionar la que me parezca tal vez a mí que tiene mayor impacto o que permite solucionar de mejor manera la problemática, sino que tengo que pues, evaluar de manera objetiva esas diferentes alternativas y pues seleccionar aquella que efectivamente permita dar solución al mayor número de causas que están generando el problema o la que pueda llegar a tener mayor impacto en la solución definitiva del problema. Bien, bien. Voy a mencionar algunas conclusiones finales importantes de esta sesión sincrónica. Tengan en cuenta que los proyectos ayudan a mejorar el estatus de las organizaciones. Los proyectos surgen en función de dar soluciones o respuestas a necesidades que se presentan, problemáticas porque se presentan dentro del entorno de mercados, puede ser. El proyecto se define como un esfuerzo temporal para crear un producto o resultado único. Recuerden que tiene un principio y un fin, que tiene un plazo previamente establecido, que los resultados que se consiguen con ese proyecto pueden permitir desarrollar resultados tangibles o intangibles. Recuerden que la metodología para el desarrollo de proyectos son una fase de investigación o inicial, una fase de planificación, luego una fase de producción en la cual se ejecuta lo que previamente se ha planeado y finalmente una fase de seguimiento, cierre o evaluación y monitoreo, ¿no? Que es donde medimos cómo conseguimos los resultados que se alcanzaron con la ejecución del proyecto. El director de proyectos debe tener responsabilidades de negociación y toma de decisiones, la persona más adecuada para la gestión del proyecto, porque obviamente tiene el conocimiento total, ¿no? Cuando yo les hice mención de la fase de investigación, les mencioné que allí el director del proyecto podría tener un resumen de la ejecución
del proyecto porque tendría una visión amplia de lo que se va a desarrollar allí en adelante. Recuerden que elementos restrictivos de los proyectos son la calidad, el costo o el presupuesto que se establece, el alcance y el tiempo en el cual se va a ejecutar el proyecto. Adicional a esto, tengan en cuenta que los elementos principales del proyecto son el objetivo, el presupuesto y el plazo. Y la estructura amplia de la ejecución de un proyecto es el plan estratégico, el portafolio de proyectos, el proyecto y el subproyecto. ¿Listo? Tengan en cuenta pues, estos elementos que hemos hablado a lo largo de la sesión para la presentación de su actividad número 2, ¿no? Que es el quiz que tiene vencimiento el próximo lunes. Bueno, por favor indíquenme si tienen alguna duda, alguna inquietud. De todas maneras, yo acá en este momento estoy abriendo la actividad número 3 para hacer una breve explicación de lo que más adelante ustedes van a desarrollar. Bien. Bueno, vamos a desarrollar una tarea, evaluación caso de negocio. En ese módulo número 2 hay un gran material de estudio, pero particularmente hay un video, se denomina video presentación, ejemplo evaluación de proyecto. En ese video yo explico un ejercicio muy similar, muy parecido al que ustedes más adelante van a desarrollar. Como les anuncié, de pronto no estaban conectados todos. Yo voy a adelantar la apertura de la actividad número 3. Voy a habilitarla para que ustedes la puedan observar desde el próximo viernes, en horas de la mañana, para que pues lean la actividad, vean de qué se trata, lean un poco el ejercicio, traten de plantearlo. Y el día lunes, de hoy en 8 días, a las 7 de la noche, si no estoy mal, que es la sesión sincrónica, pues ese día ustedes lleven las preguntas, inquietudes que tengan sobre el desarrollo del ejercicio. Es muy importante que ustedes para esa sesión sincrónica de hoy en 8, si pueden participar, lean el ejercicio, traten de plantearlo y vean el video donde yo explico el desarrollo de un ejercicio similar. Si de hoy en 8 días no hay preguntas, pues sencillamente vamos a desarrollar un apartado en el cual simplemente pues me conectaré yo, no habrá inquietudes y daremos cierre a ese encuentro sincrónico. Como les digo, la idea es que ustedes lean el ejercicio y después de leer el ejercicio lo planteen y ese día, de hoy en 8 días, demos solución a las inquietudes que existan. La sesión sincrónica de hoy en 8 días sí es muy distinta, será una sesión sincrónica de solamente solucionar esas inquietudes, será muy corta. El día de hoy yo no tenía inconveniente con una sesión sincrónica a las 7 de la noche. Dejé el espacio para poder desarrollar este encuentro, digamos, de una manera mucho más amplia y no que tuviésemos que cortarlo de un momento a otro. Pero en 8 días sí es distinto. La idea es que pues podamos aprovechar ese tiempo que tengamos para resolver las inquietudes que ustedes tengan. El video ustedes pueden verlo en dos apartados. Un primer apartado es tú ingresas al curso, vas a el menú izquierdo dentro del curso donde dice conferencias. Estando allí en conferencias, en este momento arriba aparece nueva conferencia, la que estamos desarrollando en este momento. Una vez yo finalice esta sesión sincrónica o esta conferencia, va a quedar en la parte de abajo donde dice conferencias finalizadas. Allí en la parte de abajo te va a aparecer al lado del nombre de la sesión, te va a aparecer una flechita. Al darle clic sobre esa flechita o al darle clic sobre el nombre de la sesión, se va a desplegar abajo un recuadro en color gris donde nuevamente aparece el nombre de la sesión y al lado dice una palabra de presentación. Cuando tú das clic en esa palabra de presentación, te permite ver el video. En este momento está habilitada la sesión sincrónica que desarrollamos hace ya la semana anterior, la de bienvenida.
Pero esa sesión sincrónica desaparece, creo que hoy, a medianoche, por el tema de que la plataforma bloquea las sesiones sincrónicas después de 14 días, las elimina. De todas maneras, dentro de la pestaña módulos tú te puedes dirigir a el último módulo que se llama sesiones sincrónicas e ingresar a la sesión sincrónica que corresponde, que quieras ver, por ejemplo la sesión de bienvenida, y allí va a estar el video cargado con el link de YouTube que yo realicé. Esta no va a quedar cargada ahí el día de hoy, solamente va a quedar cargada hasta el día de mañana, porque hasta mañana cargaré el video en YouTube. Pero en el apartado de conferencias sí la puedes consultar, por lo menos la bienvenida la puedes consultar ya. Y esta no tengo conocimiento de en cuánto tiempo habilite la plataforma que quede visible. Pero por lo menos en esta plataforma de Big Blue Button, la sesión que estamos desarrollando hoy va a quedar visible hasta dentro de 14 días. Más o menos cuando desarrollemos, creo que la sesión sincrónica número 4 del curso, más o menos por esos días quedará habilitada. ¿Listo? Bien, mis estimados estudiosos, entonces procederé yo a habilitarles esta actividad para que la puedan ver desde el próximo lunes. Pero nuevamente les recuerdo, es importante que ustedes revisen la actividad, traten de plantear el ejercicio y para ello en 8 días pues presenten sus preguntas, sus inquietudes respecto al desarrollo del ejercicio. Porque sencillamente si no hay inquietudes, dudas, en 8 días pues simplemente nos conectaremos y inmediatamente daremos cierre a la sesión, ¿no? Ese es el espacio para resolver inquietudes, dudas, por eso estoy ampliando la fecha con la cual ustedes pueden ver el ejercicio. ¿Listo? Les quiero preguntar si tienen alguna duda, alguna inquietud antes de dar cierre a este encuentro sincrónico. No señor, no señor, no señor, listo. Sandra, ¿quién puede ser interventor? Sí, puede ser un agente externo al proyecto o también interno. Generalmente son agentes externos porque son agentes que se encargan de validar puntualmente aspectos financieros. Normalmente dentro de los proyectos empresariales em, hay evaluaciones financieras de quién realizó la financiación del proyecto. Y comúnmente quien financia el proyecto busca realizar esa interventoría para validar cómo se hizo el uso de los recursos, ¿no? De los recursos que obviamente pues él aportó, ¿no? Para validar que no exista ningún tipo de desvío. Pero también pueden existir interventorías internas, perdón, con el objetivo pues de validar particularmente también desde una perspectiva interna cómo se realizó la ejecución del proyecto en cuanto al cumplimiento de actividades. Esa revisión interna es la actividad que comúnmente se realiza para validar que efectivamente se hizo uso de los recursos de manera adecuada a quienes se les asignaron y también la ejecución de las actividades se llevó a cabo de manera adecuada como previamente se había planeado, ¿no? Es decir, si yo planeé previamente mi proyecto, pues al finalizar que reevaluar si efectivamente quien ejecutó el proyecto lo hizo como yo previamente lo había planeado. Puede ser también la alta gerencia que realice la verificación del proyecto o puede ser por ejemplo el director del proyecto que realice ese ejercicio de validación de que efectivamente se ejecutó lo que previamente estaba planeado. Vale, no, muchísimas gracias a ti por la participación. ¿Alguna otra duda, inquietud? Los demás compañeros, queja, reclamo, sugerencia. ¿Ninguna? Bueno, María Paula. Todo claro, vale. Listo, perfecto. No, muchísimas gracias a todos por su conexión, por su participación.
Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben al correo electrónico, yo trato de responderles a la mayor brevedad posible, siempre y cuando la dinámica de lo laboral me lo permita. Y simplemente, pues no, recordarles nuevamente, de hoy en noche tenemos un nuevo espacio para explicar muy bien, o más bien para resolver las inquietudes que ustedes tengan de esa actividad número 3. Muchísimas gracias a todos por su conexión, su participación. Les deseo una feliz noche y un feliz resto de semana, que sea una excelente semana para todos. Gracias, feliz noche.